Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 57. Libro 4. Capítulo 11. Siguiente capítulo. Solo me gustaría decirles a los pocos que hablaron de armadura de placas y cómo se sintieron que no estaba consciente de lo fácil que es moverse. He visto los mismos videos de YouTube que probablemente todos ustedes hayan visto. La armadura de placas de Jaune es un poco más pesada de lo normal, ya que al comienzo de este libro, o del anterior, es posible que recuerdes que en realidad la hizo mucho más pesada a propósito. Dada su alta fuerza, pensó que podría ayudarlo a ser más tanque si aumentara su armadura hasta lo que la mayoría llamaría una cantidad irrazonable. Como tal, perder eso marcó una diferencia significativa para él, especialmente porque no ha peleado sin ella desde el nivel 13, y ahora que está en el nivel 27, probablemente haya olvidado lo que se siente al no usar armadura. Básicamente, ha tenido la mitad de su vida en niveles. Vivió dentro de él. Beta. Tonto universitario. Parte de portada. Lavavajillas 1910. Libro 4. Capítulo 11. Los refuerzos de Mistral llegaron por la mañana. Los observé desde lo alto de las paredes. Estuve junto a hombres y mujeres que habían peleado y herido conmigo la noche anterior. El grupo que se acercó parecía demasiado pequeño para haber marcado una diferencia en la batalla, pero tuve que recordarme a mí mismo que no habían venido esperando una incursión total de Green. Los soldados del escuadrón, 50 en total, parecían conmocionados y nerviosos al ver la devastación. A la cabeza, una figura con una armadura mucho más ornamentada se desmontó de su caballo, aterrizó sobre dos pies y corrió hacia las puertas. Cinder estaba allí, y Crow y yo bajamos las escaleras para encontrarnos con ella mientras el hombre se acercaba. Era joven, al menos tan joven como yo, y tenía el pelo del color del cielo de verano. Su piel era bronceada, su vestimenta era una mezcla de una túnica carmesí con placas de metal sujetas en áreas clave. No llevaba tumbas, pero tenía una borla plateada de placas de metal superpuestas en la parte exterior de cada pierna. Su arma, una extraña lanza con puntas, permaneció en su silla. Las palabras sobre su cabeza lo etiquetaban como un Lancer, aunque no se parecía en nada a Glenworry. Al parecer su nombre era Neptuno. ¿Qué pasó aquí?, preguntó. Recibimos la orden de reforzar, pero hizo un gesto inútil hacia las paredes dañadas, los claros signos de quemaduras y los entierros que tenían lugar en la ladera exterior. Los miembros de la casta laborista custodiados por soldados mientras cavaban tumbas para los caídos. Era una mañana sombría y cruel, más aún por cómo brillaba el sol y no había una nube en el cielo. Parecía que la lluvia o la niebla hubieran sido más apropiadas, pero en cambio era un hermoso día. Stonescape fue atacado, respondió Cinder antes de que Crow pudiera, y tomó el control de la situación con gracia fácil. Una incursión de los Green golpeó tanto desde la montaña como desde la llanura. El pueblo casi fue invadido, pero pudimos contenerlos. Hizo una pausa y nos hizo un gesto a los dos. Estos héroes de Vale nos ayudaron en la defensa. Sin ellos, estoy seguro de que estaríamos perdidos. Eso era una tontería y tanto Crow como yo lo sabíamos. El hechizo de Cinder, la invocación, lo que fuera, había causado la mayor parte de la matanza. Ahora que lo pienso, no se sabía cuánta experiencia había ganado con eso. Quizás las clases de prestigio tenían algo más que la ventaja en estadísticas brutas. Es así, entonces gracias, dijo el Lancer, inclinándose ante nosotros. Mi nombre es Neptune Basilias, fui enviado desde Haven para liderar una fuerza para aliviar Stonescape. Yo, lamento haber llegado tan tarde, agregó, con el rostro torcido por la consternación. Este es mi fracaso. No lo sabías, chico, dijo Crow, no sin crueldad. No te castigues. El druida dice la verdad, añadió Cinder. Tu deber era venir lo más rápido que pudieras y considerando la distancia recorrida, creo que has hecho precisamente eso. Mantente orgulloso, Basilias. Hiciste todo lo que pudiste. Gracias. Parecía todavía angustiado, o tal vez simplemente frustrado por no poder participar en la defensa. Podría entenderlo un poco, incluso si no nací en Mistral.
Ver tanta devastación y lavado que se podría haber hecho algo al respecto parecía bastante normal. Si nos disculpan, me encargaré de socorrer a los heridos y exhaustos por los combates, dijo, indicando a sus hombres que se acercaran. Incluso si nos perdimos la pelea, al menos podemos limpiar cualquier green que aparezca cerca. Eso se lo dejamos a usted, dijo Crow. También tengo un mensaje para la señorita Fall. Neptuno levantó un pergamino sellado y una vez más el sello de Juliana Verdante era visible en el costado. Ella asintió y lo tomó, desenrollándolo e inspeccionando su contenido. Cuando terminó, se volvió hacia Crow y hacia mí. Tendrás que disculparme. Lady Juliana exige un informe y tendré que escribirlo. Estamos esperando que los demás se reúnan con nosotros, ¿no? Sí. Crow asintió en dirección al horizonte. En cuanto terminó el asedio, envió mensajeros a las aldeas cercanas, para controlarlos y asegurarse de que estuvieran a salvo. No se sabía si habían sido atacados o no, pero si no, entonces los demás se encontrarían con nosotros aquí en lugar de en el lugar preestablecido. Tenía muchas ganas de volver a verlos. Nosotros dos nos quitaremos de tu camino, continuó Crow, agarrando mi brazo y tirando de mí hacia un lado. En realidad no somos héroes Mistral, así que todo esto se nos pasa por la cabeza de todos modos. ¿Estás bien para manejar las cosas aquí? Cinder estaba obviamente sorprendida pero asintió. Sí, estaré bien con eso. Genial. Estaremos por aquí. Ella no tuvo oportunidad de protestar, ni yo tampoco cuando Crow me llevó a un lado y se alejó, por un camino vacío y hacia una parte más abierta del pueblo, hacia la pared trasera donde se encontraba la montaña. ¿Qué ocurre? Le pregunté una vez que se detuvo y pude contenerme. Necesitamos hablar, dijo, sentado en un barril cercano. Me hizo un gesto para que hiciera lo mismo con algunas cajas apiladas. Lo hice, curioso y un poco nervioso por lo que podría decir. Ayer fue un desastre, ¿eh? Un segundo nos ocupamos de nuestros propios asuntos y al siguiente estamos atrapados en medio de una invasión de las fuerzas del mal. Se rió y se tapó la boca con la petaca, pero no salió nada. Con el ceño fruncido, lo guardó. Incluso me quedé sin bebida en mitad de la pelea. Sabes que es malo cuando eso sucede. Podrías volver a llenarlo en la posada, sugerí. Estoy seguro de que te lo darían gratis. Estoy seguro de que lo harían, pero eso no es importante en este momento. ¿Qué es? Tú. Hice una mueca. Me había imaginado que ese era el caso ya que me había arrastrado hasta aquí sola, pero no estaba segura de lo que significaba. Seguramente no había hecho nada malo. Tampoco había manera de que hubiera visto a través de mi disfraz ya que esta mañana me sentí más como un caballero que nunca antes. ¿Qué herrero podría haber estado en lo alto de las murallas, comandar a hombres que le doblaban la edad o más y salir con vida de allí? No cualquier herrero, eso era seguro. Aún así, la mirada de Crow se centró en mí con una intensidad que era desconcertante. Era como si ni siquiera él estuviera seguro de qué hacer con eso, o conmigo. ¿Qué hay de mí? Yo pregunté. Creo que te identifiqué mal antes, dijo, comenzando lentamente. Cuando te conocí por primera vez, te juzgué según el estándar de la mayoría de los caballeros con los que he tratado. Bastardos arrogantes que buscan gloria y fama y hablan sobre el honor, la nobleza y la caballerosidad. Pensé que eras una mala influencia para Ruby, especialmente con cómo ve a los héroes y cosas así. Ver de cerca a un caballero con una brillante armadura. Bueno, eso no me hizo mucha gracia. Pero dijiste que estabas equivocado, señalé con una pequeña sonrisa. ¿Eso significa que cambiaste de opinión? Frótalo, ¿por qué no lo haces? Sí, cambié de opinión. No solo por cómo trataste a Ruby, sino también por esa chica tuya. Ningún caballero normal vería a un asesino como otra persona, y mucho menos se preocuparía por él. Ellos como tú. Cuando escuché que fuiste criado por NPC, tenía sentido. Él no sabe nada mejor, pensé, excepto que no saber mejor era algo bueno en este caso. Te hizo agradable y dejé que se fue. Luego, llegó anoche y tuve que cambiar de opinión otra vez. Dime, dijo, mirándome a los ojos, ¿quieres morir? ¿Qué? Jadeé e intenté ponerme de pie, pero su mano se cerró sobre mi rodilla, obligándome a permanecer sentada. No, yo dije. ¿Qué te hace pensar eso en Remnant?
¿Qué más se supone que debo pensar después de lo de anoche? Él respondió. No pensé mucho en eso al principio. El chico está sacando lo mejor de una situación de mierda. Se está conteniendo para no asustar a los soldados. Pensé que eras valiente, pensé que estabas desesperado, pero luego, cuando enfrenté a esa osa y me di cuenta de que no era ninguna de esas cosas. No tenías miedo en absoluto. Al principio lo había estado antes de que comenzara la pelea, pero cuando apareció la osa, él tenía razón. Había estado bastante tranquilo. ¿Es eso algo tan malo? Es mejor estar tranquilo que entrar en pánico. Claro, pero un poco de miedo es importante para mantener viva a una persona, respondió. Estabas decidido a darle a una osa en la cara, lo habrías hecho si no hubiera entrado y cortado sus tendones antes de que te golpeara. ¿Qué diablos pensaste que iba a pasar? Yo lo cortaría. Eso fue lo único que me vino a la mente en el momento en que estuve esperando su carga. Sentí una extraña calma invadirme y la certeza de que podía vencerla, que ahora que lo pienso, definitivamente no era algo seguro en absoluto. Seguramente había sido arrogante. También sabía que Crow no aceptaría eso, así que aparté la vista con torpeza y permanecí en silencio. Eres valiente, dijo. Lo sé. He escuchado suficiente de Ruby y Jan, y lo he visto en persona. Eso no es algo malo. Realmente no lo es. Sin embargo, tiene que haber un límite. Deja de tener miedo por completo y darás tu vida en una batalla desesperada. Pero anoche no teníamos otra opción, argumenté. Entendí sus críticas, pero no era como si la retirada hubiera sido una opción. Era una cuestión de vida o muerte, Crow. Perdóname si no entré en pánico y corrí si no había ningún lugar a donde huir. Estaban las minas, dijo, o simplemente a un lado. Te dije que volvieras a las minas en la pared, pero te quedaste allí y les dijiste a otros que escaparan. No podía simplemente dejarlos ahí arriba para que murieran. Ahí, dijo, tocando mi pecho. Eso es lo que quiero decir. No puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. Esos absolutos son el problema. Me atrevería a suponer que fue el mismo concepto el que te impidió huir cuando aparecí para manejar a la osa. Podrías haberme dejado eso a mí, pero decidiste quedarte estancado en ti mismo. Pensé que estaba ayudando. Y lo eras, admitió, pero no era necesario. No te culpo por eso y lo aprecio, pero he oído de Ruby lo mucho que quieres ayudar a las personas. Los pones antes que a ti mismo. Y eso es admirable, hasta cierto punto. Querer ayudar a la gente nunca es algo malo. Suspiró y sacudió la cabeza. Solo se vuelve malo cuando quieres ayudarlos más que a ti mismo. Fruncí el ceño ante las piedras bajo mis pies. Pensé que ayudar a la gente era lo que se suponía que debía ser un héroe. Pensé que ese era el punto. Ser un héroe es un trabajo, nada más. Crow suspiró y se reclinó. El objetivo de la vida es vivirla. Es tener una vida, disfrutarla y luego asegurarse de dejar algo atrás para aquellos que te importan. No me malinterpretes, me gustas. Es difícil que no te guste un chico. Has luchado junto a ti y no estaríamos teniendo esta conversación si no me importara un comino que vivas o mueras. Te preocupa que sea otra Summer Rose, me di cuenta. Te preocupa que muera como ella. Crow mantuvo mi mirada durante varios largos segundos y luego se encogió de hombros. No lo negó ni lo confirmó, pero eso fue suficiente. Pensó que yo había antepuesto ser un héroe a todo y a todos los demás, y luego, como resultado, moriría solo, dejando atrás a todos los que se preocupaban por mí. Summer fue el héroe perfecto, dijo. Buena madre, cuñada maravillosa y esposa increíble, por lo que constantemente me obligaban a escuchar. Él se rió estridentemente, pero se redujo a una sonrisa amarga. Pero, por encima de todo, ella era la heroína perfecta, y todo lo demás quedó en segundo plano. Créelo a un hombre que lo sabe, chico. Los héroes tienen finales de mierda. Es lo que hacemos. ¿No murió ayudando a la gente? Tuve que preguntar. No. Ella vivió ayudando a la gente. Murió sin poder ayudar a la gente. De todos modos, así es como se recuerda. Cada vez que salvas una vida con éxito, esa persona te recordará para siempre.
Pero haz tu mejor esfuerzo y muere, y eso no, la persona que estás tratando de salvar probablemente también morirá, y morirá maldiciendo tu nombre por no esforzarte más. Y a la gente le gusta recordar las tragedias más que los actos heroicos, añadió. Podrías salvar a 1000 niños, pero fallas y provocas la muerte de 10 en tu última búsqueda y nadie te perdonará por ello. ¿Estás diciendo que desperdició su vida? Mira cómo haces esas preguntas, dijo Crow con brusquedad. Summer era una amiga. La amaba a mi manera. Ella no desperdició su vida, pero sí la desperdició. No tengo nada en contra de la vida de un héroe, pero la clave es asegurarse de que así sea. No te consume. Haz el bien, salva vidas, sé el héroe, pero recuerda siempre que un héroe muerto no sirve a nadie. Los riesgos son necesarios, pero llega un punto en el que tienes que dar un paso atrás y decir necesito respaldo. Summer nunca lo hizo. Corrió riesgo tras riesgo hasta que resultó que era demasiado. Me preocupa que tú puedas seguir el mismo camino. No lo haré, prometí. Me preocupo demasiado por mi propia vida como para morir así, y si te preocupa que muera y lastime a Ruby y Jan, entonces no lo hagas. No soy tan valiente como crees. Soy un cobarde. Entonces tienes una forma divertida de demostrarlo, chico. Crow suspiró y miró de mala gana su petaca vacía una vez más. Podría identificarme. Después de ese tipo de conversación, también me vendría bien un trago. Te prometí que te diría por qué no podía usar muy bien los hechizos, ¿no? Dijo al azar, cambiando la conversación. Asentí y seguí adelante. Lo hiciste. Este es el momento o necesitas un trago. Si empiezo, no pararé. Suspiró y arrojó la petaca a un lado. Muy bien, siéntate. Te contaré mi sórdido pasado. No es una gran historia, pero bueno, tal vez te enseñe un par de cosas. Crow se acomodó y se cruzó de brazos, dando golpecitos con un pie mientras miraba hacia el cielo, como si recordara un momento de hace mucho, mucho tiempo. Esperé pacientemente, no tan curiosa como pretendía, pero sí lo suficientemente interesada y desesperada como para cambiar el tema de que yo era un idiota suicida. Supongo que empezó cuando yo nací, dijo finalmente. Yo era gemela, la gemela más joven, y ella nunca me dejaría olvidarlo. Mi hermana se llamaba Raven, y aún así, supongo, a pesar de que no la he visto en años. Nacimos de una tribu nómada que vagaba por los reinos, principalmente apegándose a Baku y Vale. Era una vida dura y viciosa, y la tribu valoraba la fuerza por encima de todo. Los fuertes vivían y prosperaban mientras que los débiles morían o se quedaban para dedicarse a las artes débiles. El hecho de haber nacido druida fue una especie de sorpresa, y resultó que no fue tan agradable. No querían que fueras druida. No querían que yo fuera un lanzador de hechizos, dijo. No me malinterpretes, hay fuerza en poder usar magia, pero eran personas anticuadas y las tradiciones no siempre se basan en el sentido común. De cualquier manera, decidieron que si iba a demostrar que era digno de con el nombre Branwen, iba a aprender a pelear como mi hermana. Nada de esa mierda mágica, sino acero duro y frío. Él se rió entre dientes. Yo no era muy bueno en eso. ¿En realidad? Pregunté, sorprendido. Pero eres realmente fuerte. Oh, claro, después de 30 años, pero no cuando tenía 10 años, no lo era. Era un druida, niño. Eso no significa mucho para tener músculos fuertes o resistencia, y no significó mucho contra mi hermana tampoco. Era un monstruo absoluto con una espada. Un verdadero terror. Mejor que tú. De lejos, y aún más fuerte ahora, me imagino. Ella era el orgullo y la alegría de la tribu, y eso solo me hizo quedar peor en comparación. Se rió para sí mismo. Sin embargo, Rai no siempre fue cruel al respecto, incluso si los demás lo eran. Ella aceptó sus enseñanzas y odiaba la debilidad, pero nunca me consideró débil. Yo simplemente parecía débil cuando estaba junto a ella. Siempre entrenábamos juntos y ella siempre pateaba mi trasero, pero seguí levantándome y supongo que a ella le gustó eso de mí. Las cosas siguieron así durante un tiempo, prosiguió. Me enseñaron a usar una espada y me dijeron que siguiera usándola, incluso cuando no era muy bueno en eso. Si aprendía un hechizo, lo ignoraría. Si usaba un hechizo, me derrotarían.
Obtuve un poco de práctica ya que Rai siempre me decía que los usara con ella en los entrenamientos privados. A ella no le gustaba la idea de ser tomada por sorpresa por alguien más adelante en la vida. El punto es que aprendí a hacer todo sin usar hechizos en su mayor parte, y después de un tiempo, eso comenzó a cambiarme. ¿Quieres decir que cambió tu forma de luchar? ¿O cambió tu forma de pensar? No. Me cambió. Me miró a los ojos con severidad. Es decir, cambió la esencia misma de quién soy. Esta no es una lección que se enseña en la mayoría de las escuelas, pero te la daré porque lo prometí. ¿Alguna vez has oído hablar de Paths antes? Cinder dijo algo sobre ellos el otro día, pero no me dijo cuáles eran. Dije, no me sorprende que lo sepa. Mistral parece el tipo de lugar que todavía lo enseñaría. Claramente él no pensó mucho en eso, y me incliné para escuchar más. Los caminos son parte de un héroe. No, son parte de todos en Remnant. Son como pasivos y todos los tienen, o llegan a desarrollarlos tarde o temprano. Aquí tienes una prueba rápida, chico. ¿Cuál es el que diferencia hay entre un guerrero con armadura pesada, espada y escudo, y uno de cuero con espada a dos manos? El equipo, dije. Bueno, y el papel que asumirían, supongo. Uno está claramente equipado para ser tanque, mientras que el otro es más bien un causante de daño. Sí, y uno de ellos aprenderá habilidades como Shield Strike o Eloy, y el otro de repente desarrollará habilidades como Mighty Blow o Cleave. Por cierto, me las estoy inventando. Añadió. No conozco las habilidades de guerrero. Es para dar un ejemplo. Lo entiendo, dije. ¿Estás tratando de decir que esas personas realmente crecerán de diferentes maneras según el equipo que usen? Casi, pero no del todo. El equipo no importa tanto como el método. Esto es lo que es un camino. Un guerrero que dedica su vida a ser un tanque comenzará a adquirir sutilmente habilidades que lo ayudarán en eso. Mientras tanto, toma a alguien a quien le guste usar dos manos o incluso dos manos y, en su lugar, seguirá ese camino y obtendrá habilidades que lo ayudarán con eso. Dos guerreros diferentes, susurré. Sentí como si mi mundo hubiera explotado. Mi mente daba vueltas pero no era capaz de hacer ningún pensamiento coherente y las implicaciones de ello eran asombrosas. También eran asombrosamente obvios. Los guerreros luchaban de diferentes maneras, eso era descaradamente obvio. Demonios, acababa de ver un Lancer en Neptuno que claramente luchaba a caballo y usaba un tridente, mientras que Glenworth iba a pie y le gustaba arrojar su lanza. ¿Se aplica esa misma lógica a la casta laboral? Y si es así, ¿cómo? Los magos también lo entienden, dijo Crow, y todos los demás también. Tomemos a tu pequeña maga, por ejemplo. Ella puede usar fuego, pero ¿alguna vez has notado que prefiere usar hielo? Esperó a que yo asintiera. Se está convirtiendo en una maga de control, se dé cuenta o no. La mayoría no lo hace. Simplemente gravitan naturalmente hacia lo que les parece natural, y luego cuentan sus estrellas de la suerte cuando sus habilidades coinciden con eso. Me temblaron las manos. ¿No se aplicaría eso también a la casta laboral? Pregunté desesperadamente. Eso no significaría que podrían luchar como héroes. ¿Qué? No, así no. Él se rió, sin saber cómo mi estómago se desplomó. Quiero decir, ellos también tendrían un camino, no me malinterpretes, pero solo cambia cómo te desarrollas y qué habilidades obtienes. No cambia las estadísticas ni cómo crecen, y no es como un Kook podría desarrollar algún tipo de habilidad de combate. Todo lo que aprenda seguiría estando relacionado con su clase, por lo que seguiría jodido en una pelea. Pero yo era una prueba de que eso no estaba del todo bien, ¿no? O si no era eso, entonces era una prueba de que algo podía funcionar. Mi cabeza se abre ante las posibilidades. Mi runesmithing, supuse que mi padre no me lo había dicho porque pensaba que no tenía sentido, pero ¿y si solo lo hubiera desbloqueado porque era un herrero que estaba constantemente en combate? Sonaba irrazonable, especialmente porque estos caminos de los que hablaba Crow probablemente estaban destinados a desarrollarse a lo largo de toda la vida. Pero entonces estaba en el nivel 13 cuando entré a Viacon. Ahora estoy en el nivel 27, lo que significa que he crecido más en menos de un año que en 17 años antes. Eso fue pensar en ello así fue impactante.
Crow ni siquiera se dio cuenta y siguió hablando. Realmente nunca lo cuestioné, pero en poco tiempo me encerré en el camino de un druida que se especializa en combate cuerpo a cuerpo. Incluso si pudiera usar algunos hechizos, nunca aprendí ninguno nuevo. Es por eso que mi curación el hechizo fue tan inútil. Porque es un hechizo para principiantes, dije, dándome cuenta de lo que quería decir. Él asintió con gravedad. Pero, esto suena muy importante, dije. ¿Cómo es que nadie nos ha dicho esto antes? ¿Por qué nos enseñó esto en Viacom? Fue un conocimiento enorme. Si las personas estuvieran usando hechizos o peleando de cierta manera, entonces podrían encerrarse en un camino antes de darse cuenta, y eso tendría repercusiones que durarían toda la vida. No se enseña por lo que le pasó a gente como yo, dijo. Piensa, Jaune. ¿Qué crees que sucede si las personas saben que la forma en que luchan influirá en quienes se convertirán más adelante? Siempre hay formas más y menos glamorosas de hacer las cosas. Mi tribu conocía los caminos, y solo más tarde me di cuenta de que eran tratando de obligarme a hacer lo mío. Nunca tuve elección en el asunto. Se miró las manos con el ceño fruncido y un tenue brillo esmeralda apareció a su alrededor. Una enredadera atravesó la tierra del suelo, pero la planta se marchitó y murió antes de llegar a sus dedos. Suspiró y lo dejó ir. Nunca tuve la oportunidad de convertirme en lo que debía ser. Lo que quería ser. No pude evitar sentir que algo se agitaba en mi interior mientras miraba al druida. Lo lamento. Lo hecho está, y no es culpa tuya. Sin embargo, la razón por la que nadie te enseña acerca de los caminos es solo esta. Es para que los niños no se apresuren a tomar decisiones que serán irreversibles. Nosotros te enseñamos todo lo demás y te dejamos descubres qué camino funciona mejor por tu cuenta. A medida que luchas, mientras vives, mientras sobrevives, poco a poco comenzarás a elegir lo que funciona mejor para ti, y luego tu camino surgirá de eso. Se frotó las manos y me sonrió. Era una sonrisa envidiosa, casi celosa. De esa manera, puedes elegir tu propio destino, y lo haces sin siquiera darte cuenta. Eres más feliz de esa manera, créeme. No había manera de que pudiera negar eso, incluso si quisiera. Fui un mal ejemplo, pero probablemente hubo héroes que se verían obligados a adoptar una forma de luchar debido al honor o la tradición familiar. Crow es un buen ejemplo. Incluso si nunca fue revelado, tal vez fuera mejor así. ¿Alguien puede cambiar su camino a medida que crece? Yo pregunté. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Yo digo que tu camino crece contigo. Tómame a mí, por ejemplo. Podría comenzar a usar hechizos nuevamente y podría adquirir alguna nueva actitud en ellos, pero sería inútil en este momento. He pasado la mayor parte de 30 años siendo un druida puramente cuerpo a cuerpo. Me estaría disparando en el pie tratando de especializarme en otra cosa ahora. Pero ¿veis? Podría cambiar o intentar incorporar más ataques basados en fuego. Y podría obtener algunos hechizos adicionales por ello. Sin embargo, sería tan bueno como sus hechizos de hielo, y podría tener que lograr un equilibrio entre ellos. Entonces, podría obtener algunos hechizos de fuego nuevos, pero eso podría impedirle obtener los mejores hechizos de hielo. Esa es una forma sencilla de verlo, pero no es mala. Claro, seguiremos con eso. Crow se puso de pie y suspiró, sacudiéndose el polvo. Para ser honesto, no deberías dejar que esta charla sobre caminos te controle. La mejor manera de hacer las cosas es pelear como quieras, de una manera que se sienta natural, y luego beneficiarte de eso. No te fuerces a hacerlo. Haz algo que no te guste o pronto te verás atrapado en ello como yo. Asentí, pero algo se quedó grabado en mi mente. ¿Por qué contarme todo esto? ¿Por qué a mí, específicamente? Porque se relaciona con lo que estaba diciendo antes, dijo, pasando a mi lado pero deteniéndose de espaldas a la mía. Necesitas observar cómo avanzas. Si sigues anteponiendo la vida de otras personas a la tuya, es posible que te encuentres atrapado en un camino del que nunca podrás retroceder. Summer lo hizo, y eso la mató. Suspiró y se alejó. Piensa en eso un poco. Algunos caminos son más solitarios que otros. Crow me había dicho que lo pensara, pero dudaba que esperara cuánto lo haría.
Me paré en lo alto de los muros de Stonescape, con los ojos fijos en el camino que tenía por delante, y encontré mis pensamientos plagados de la revelación que acababa de recibir. Sea natural, dijo. Simplemente haga lo que le parezca normal, dijo. Es fácil para ti decirlo, Crow. ¿Cómo funciona eso para alguien como yo? Yo era herrero, pero nunca me había sentido menos como tal que ahora. Podía recordar cuando Viacom comenzó y esa realidad me atormentaba todos los días. ¿Me descubrirían? ¿Lo estropearía? ¿Haría algo que no fuera correcto para un caballero? Ahora bien, tales dudas nunca pasaron por mi mente. No me importaba lo que hicieran los caballeros normales. Yo era el caballero extraño de Blake. No temía no ser lo suficientemente bueno, porque sabía que si fallaba, el gremio me respaldaría. Todavía tenía miedo de que me descubrieran, pero sentía que la única forma de que eso sucediera era si descubrían mi amuleto. Nadie podría mirarme y pensar que soy un herrero. Nunca actué así, y ahora tenía la razón. Si los caminos nacían de cómo vivías tu vida, entonces era posible que la mayoría de las personas de mi casta nunca los descubrieran, o si lo hacían, entonces probablemente eran caminos absolutamente mundanos, que los hacían mejores en su oficio. Era una profecía autocumplida en la que un herrero trabajaría en una herrería y luego poco a poco mejoraría en ello, especializándose en una prisión que los mantenía encadenados a la fragua. Siempre había asumido que todos eran iguales aparte de su habilidad pasiva, pero esto sugería lo contrario, y la prueba estaba frente a mis ojos, brillando ligeramente en el acero de Crocia Morse. Una runa simple y elegante. La mayoría lo habría asumido como decoración. Lo sabía mejor. Fue mágico y nada menos, algo que nunca debía haber podido crear. Algo que no necesitaría crear si solo estuviera fabricando herramientas normales para los aldeanos. Solo aprendí esto porque es lo más parecido que tiene mi clase a una habilidad relacionada con el combate. Mi clase estaba tratando de ayudarme a su manera extraña. Estaba tratando de seguirme por el camino que había elegido, y probablemente luchando por hacerlo. En sus esfuerzos, había desbloqueado una habilidad de la que nunca había oído hablar antes y, de repente, la falta de información en la biblioteca de Viacom cobró sentido. No era que ningún otro herrero hubiera alcanzado un nivel tan alto como el mío, sino que ningún otro herrero había elegido una vida de combate y experiencias cercanas a la muerte. Ningún otro herrero había elegido pretender ser un héroe y vivir una vida como tal. Era muy posible que yo fuera el único runesmith en todo Remnant. Ese fue un pensamiento embriagador. El arma de Bat también tenía runas, pero eso podría haber sido una caída, la forma más común de asegurar objetos. Hubo un buen número de Grimm que murieron en Stonescape, pero ninguno realmente encajaba con nuestro grupo, la mayoría eran armas y equipos relativamente débiles. Se los habíamos dado a la gente para ayudar a financiar el esfuerzo de reconstrucción. Después de todo, fueron ellos quienes habían luchado y muerto por ello. Pero podría ser el único capaz de crearlos y alterarlos a voluntad, y aún así fue sorprendente. Eso significa que es posible que descubra otras cosas que nadie más ha visto, susurré, mirando la palma de mi mano. Significaba que tenía un potencial que nadie conocía, pero también que no podía confiar en nadie más para entender qué era exactamente. Yo estaba solo, caminando por ese sendero solitario del que había hablado Crow. Pero no estaba completamente sola. Yo tampoco lo estaba ahora, cuando noté que un grupo de personas se acercaba apresuradamente a las puertas de Stonescape. Uno de ellos echó a correr bruscamente cuando se acercaron. Podía notar esa figura negra de todos modos, especialmente cuando se fundió en las sombras y escaló la pared en la que estaba parado como si fuera un terreno plano. La habilidad podría haber sido diseñada para atacar a un enemigo desprevenido y matarlo, pero yo no estaba desprevenido y la atrapé cuando ella se estrelló contra mí. ¿Estás bien? Blake siseó, sus ojos dorados recorrieron mi cara, mi cuello, mis hombros y brazos, y luego bajaron por mi cuerpo, buscando cualquier lesión con una intensidad que me dejó sin aliento. Me agarró el brazo derecho, lo levantó ante ella y miró un corte terrible en la parte inferior, uno que había sido vendado y había dejado de sangrar horas antes. ¿Qué pasó? Ella preguntó. Recibimos la carta pero no había detalles. Fuimos atacados, dije. Sus ojos se abrieron pero seguí adelante.
Los derrotamos. Estamos a salvo. Yo estoy a salvo. Vimos las tumbas, susurró. Asentí. Había muchos Grimm. Cientos. No fue una batalla fácil. Blake me acogió una vez más, comprobando una vez más para asegurarse de que estuviera vivo y bien, y aunque en teoría esa duda sobre mi capacidad debería haberme molestado, no lo hizo. Entendí el motivo. ¿Pero estás bien?, ella preguntó. Sé que estás vivo, pero después de todo eso, ella me miró a los ojos, dejando clara su preocupación. ¿Estás bien? ¿Lo fui? No tenía ni idea. Crow pensó que yo era un suicida. No estaba seguro de si estaba de acuerdo o no. No había sentido miedo y me sentí extrañamente tranquilo incluso ahora, y eso fue antes de pensar en lo que podría haber causado la incursión de Grimm, la enorme cantidad de negatividad requerida y lo que podría haberla causado. Por supuesto, no estaba bien y sabía que las cosas solo empeorarían en el futuro. Pero mis manos se posaron suavemente en las caderas de Blake, rodeando la parte baja de su espalda. Ella no se resistió cuando la atraí hacia mí y sentí sus brazos rodear mi cuello. Los brazos de un asesino. Los brazos de la mujer en la que confiaba implícitamente. Soy perfecta, susurré, presionando mis labios contra los de ella. Todo es perfecto. Ella asintió y se empujó contra mí, sellando sus labios con los míos incluso mientras nuestros amigos de abajo abucheaban y se reían de nosotros dos, besándonos sobre las puertas abiertas de una aldea medio destruida. Este camino que había elegido era definitivamente aterrador, pero me había dado mucho más de lo que había imaginado originalmente. Me había dado mi autoestima, mis amigos, mi gremio, pero también la mujer en mis brazos. No me arrepiento de nada. Los dos todavía estábamos tomados de la mano mientras el gremio se congregaba en Stonescape una vez más. Observé con cariño cómo Ruby saltó sobre Crow, desequilibrándolo y revelando que estaba inestable sobre su pierna lesionada, lo que pronto provocó una avalancha de preguntas por parte de Ruby y Yang mientras intentaban sentarlo y tenderlo, para su indignación. Expliqué pacientemente lo que había sucedido a varias personas preocupadas, pero ninguna de ellas pareció venir al mismo tiempo, sino que me interrogaron una tras otra, haciéndome las mismas preguntas. ¿Estaba bien? ¿Me sentía bien? Una vez más, debería haberme molestado, especialmente enfrentar las mismas preguntas una y otra vez, pero no fue así. Apreté la mano de Blake con más fuerza, acepté abrazos de Ruby, Pirra y Nora, e incluso bromeé sobre un abrazo más de Ren. Sonreí y reí durante todo el proceso, escuchándolos hablar de sus propias pequeñas aventuras. Algún Grimm ocasional, pero nada al nivel de lo que le había sucedido a Stonescape. Blake permaneció a mi lado todo el tiempo, contento con sentarse y esperar. Tenía la sensación de que más tarde recibiría una reprimenda de ella, posiblemente mezclada con un interrogatorio sobre cada pequeño detalle. Para ser justos, probablemente habría hecho lo mismo a cambio, así que estaba preparado para ello. Cinder, Mercury y Emerald también tuvieron la oportunidad de encontrarse, aunque sus saludos fueron menos preocupados que los nuestros. Parece que esta vez te divertiste mucho, se rió Mercury. Me aseguraré de guardarte un poco la próxima vez, respondió Cinder con una pequeña sonrisa. Las otras aldeas han sido reforzadas, dijo Emerald, dando un paso adelante. Eso significa que los tres estarán seguros a corto plazo. A menos que algo como esto vuelva a suceder, dije. Es por eso que necesitamos regresar a Mistral, dijo Cinder, silenciándonos a todos. Crow parecía preocupado. ¿Te estás yendo? Hemos sido convocados por Juliana Verdant. Ella mostró el pergamino de antes. Nuestra misión siempre fue encontrar la fuente de los capas grises y luego regresar a Mistral para informar sobre ello. Desde allí, podríamos movilizar una fuerza más grande para atacarlos directamente. Esa misma fuerza podría usarse para eliminar a los Grimm en el área. Y reforzar aún más las aldeas en caso de otro ataque. ¿Pero qué pasa con los capas grises?, preguntó Ruby. No podemos permitir que se salgan con la suya con los prisioneros. Cinder me miró, sin duda recordando lo que había dicho la noche anterior sobre los sacrificios. Sus ojos se endurecieron, pero cuando se volvieron hacia Ruby, eran suaves y comprensivos. No los dejaremos en paz ni los ignoraremos.
Simplemente nos estamos asegurando de que haya una fuerza más grande capaz de lidiar con ellos. Nuestro apresuramiento ahora que tal vez no seamos suficientes solo les permitirá seguir saliendo con la suya. Planes terribles. Algo en eso llamó mi atención, y la de Crow también, porque se inclinó hacia adelante. Solo debías irte cuando los encontrarás, dijo. ¿Sabes dónde están? No. Ella asintió y luego dejó un mapa sobre la mesa frente a nosotros. En realidad, no se trataba de un mapa de los alrededores, sino de varios túneles y pasillos extraños. Este es un mapa subterráneo de las minas aquí en Stonescape, explicó. Los terremotos se originaron aquí, y aquí es donde los Grimm aparecieron y atacaron, algunos incluso aparecieron en la cima de la montaña misma. No creo que sea un accidente. El epicentro, respiró Crow. Por supuesto. Tiene mucho sentido. La historia enseña que Mistral solía tener muchos templos construidos encima y dentro de las montañas. Es un testimonio no solo de nuestro pasado religioso, sino también de las defensas necesarias contra los Grimm. Los túneles impedían la entrada de Grimm más grandes y permitían que fuerzas más pequeñas defendieran a civiles y sacerdotes. No pensé que hubiera un templo así aquí en estas montañas, pero el terremoto abrió un paso aquí. Señaló un túnel que tenía una X roja marcada. Parecía un callejón sin salida. Mientras luchábamos arriba, uno de los mineros notó esta abertura y le dijo al comandante que es un pasaje con paredes y pilares extraños y esculpidos. Un templo escondido. Pirra adivinó. Mercurio resopló. Eso o el hogar de los hombres topo, que nos perdonen cuando se levanten para reclamar Remnant. El sarcasmo es la forma más baja de ingenio, criticó Emerald. Es casi seguro que es un templo, dijo Cinder, ignorándolos a ambos y fijando sus ojos en los de Crow. Los capas grises debieron haber encontrado otra entrada. Es la única explicación de cómo tantos prisioneros fueron sacados del área sin que nosotros ni las aldeas los viéramos. No fueron sacados en absoluto. Debajo de nosotros todo este tiempo, reflexionó el druida, o en la montaña, al menos. Dices que esta ruta conecta con ella. Eso me dicen los mineros. Yo no lo he explorado, ni ellos tampoco. Ordené que se cerrara el paso a todos excepto a los héroes o aquellos con permiso de la propia ciudad de Mistral. Sin embargo, les expliqué que tendrían permiso. Si deseas investigar. Sin embargo, sería sin nosotros. Puede que Cinder no lo hubiera dicho como una amenaza, pero tenía todo el peso de una amenaza. Si bien no habíamos luchado juntos por mucho tiempo, la batalla del día anterior había demostrado con creces lo poderosa que era. Sin ella, estaríamos gravemente debilitados. Al mismo tiempo, no podíamos pedirle que se quedara. Si bien podía enviar un mensaje a Aven, existía la posibilidad de que un espía capa gris pudiera interceptarlo, y eso significaría que permanecerían indiscutibles si falláramos. Desde su punto de vista, tenía que tomar la mejor decisión para el pueblo de Mistral. No unos héroes para Vale, por muy bien que nos llevemos. Está bien, dijo Crow. Nosotros nos encargaremos de las cosas desde aquí. Solo concéntrate en asegurarte de que tengamos respaldo si las cosas salen mal. Lo haré. Lo prometo. Cinder se puso de pie, dejando atrás el mapa. Emerald, Mercury, venid. Tomaremos prestados algunos caballos de los soldados que acaban de llegar y regresaremos a Aven. Sí, señora, respondieron los dos, poniéndose de pie. Los tres se marcharon un momento después, con solo un breve asentimiento y una despedida. De repente, éramos solo nosotros 9. Crow era fuerte, sin lugar a dudas, pero no se sabía qué tipo de personas tenían los capas grises entre ellos. Personas como Arthur Batts, por ejemplo. ¿Entonces es nuestro trabajo infiltrarnos en el templo?, preguntó Ren. Nuestro trabajo es encontrar y detener a los capas grises, dijo Crow. Aún no sabemos qué están ahí, o qué están haciendo. Idealmente, me gustaría esperar a que lleguen los de Aven, pero si eso lleva demasiado tiempo, los capas grises podrían terminar lo que están haciendo. Estamos haciendo y seguir adelante. Necesitamos encontrar la otra entrada a este templo. La que están usando para entrar y salir. ¿Y entonces qué?, preguntó Blake. Luego esperamos. Esperamos y observamos, y si se van, los seguimos.
No vamos a apresurarnos y pelear, si eso es lo que estás pensando, dijo. Si vemos una pelea que podamos afrontar, la haremos, pero ya has oído mis pensamientos sobre riesgos innecesarios antes. Lo hicimos, y ahora sabía la verdadera razón detrás de esto. Descansaremos un poco esta noche, dijo, enrollando el mapa en un pergamino y guardándolo en su jubón de cuero. El caballero y yo estamos agotados, y ustedes no pueden estar mucho más frescos después de marchar hasta aquí. Dormiremos un rato, nos abasteceremos de comida y suministros, y luego iremos con calma hacia estos pozos de minas. Encuentra el templo, entra sigilosamente hasta la entrada y prepara una emboscada. Allí, esperaremos a que lleguen los de Aven. Yo los vigilaré desde arriba y los guiaré a la entrada lateral, cortando el camino. Las posibilidades de escape del capa gris. Golpeó la mesa con el puño para enfatizar el hecho. Así que esto iba a ser todo. Escuché a los demás mientras hacían preguntas y resolvían dónde podían conseguir comida y bebida, pero mis verdaderos pensamientos permanecían en el templo escondido dentro de la montaña y en lo que me esperaba en lo más profundo. La última vez, solo sobrevivimos a nuestro encuentro con los capas grises porque la señorita Godwich y el sacerdote Kitsune habían intervenido. Esta vez teníamos a Crow, pero no se sabía cuántos esperaban dentro. Después de todo, esta era su casa. No la nuestra. Pero esta fue nuestra batalla. Y ya no había marcha atrás. Y el fin ha llegado, o al menos se acerca. Su leyenda comenzó con un descenso a una mazmorra profunda y oscura. Ahora volvemos a eso. Excepto que es un pozo de mina que conduce a un templo oculto. Dios mío, el tropa del juego de rol. Ahora todo lo que necesitamos son Draugr y ratas del tamaño de perros. Ah, y sí, faltaba alguien, pero no lo han olvidado. La vida simplemente toma un giro diferente para algunas personas, supongo. No te preocupes, porque los abdominales del destino se verán algún día. Serán vistos y brillarán tan intensamente. En caminos, considérelos como árboles de talentos, si lo desea. Es una comparación fácil. Excepto que en lugar de elegir lo que te gusta, naturalmente lo desarrollas mientras luchas de esa manera. Si bien algunas habilidades serían específicas de una clase, y, por lo tanto, cada guerrero tendría varias habilidades idénticas, otras podrían ser más específicas de la ruta. Nota: lo he mencionado en otros fics, pero lo haré en cada uno de ellos esta semana. Esta Navidad me tomo una semana libre para descansar y disfrutar de la Navidad. Como tal, ninguna historia se actualizará del 25 al 1. Eso significa que Forged Destiny se actualizará el 11 de diciembre, el 18 y luego el 1 de enero. Próximo capítulo, 11 de diciembre. Patreon.com/corazón.